Normalmente, cuando uno busca un diagnóstico médico, digamos que existe una expectativa de precisión casi absoluta. Claro, quieres saber exactamente qué pasa. Exacto. O sea, si hay una fractura, ves la radiografía, ves esa línea blanca dentada súper clara y listo, Sí, el especialista te señala la pantalla y te dice, mira, aquí está el problema. tal cual. Y es reconfortante, ¿no? Porque, a ver, los seres humanos tenemos esta preferencia natural por lo visible, por las cosas que se pueden categorizar y resolver ya. Es una respuesta binaria, digamos. Elimina la incertidumbre por completo. Ajá. ¿El hueso está roto o no lo está? No hay puntos medios. Pero, y aquí viene el gran pero, cuando cruzamos la frontera hacia las ciencias sociales, hacia el comportamiento humano, esa máquina de rayos X deja de funcionar Se apaga por completo. totalmente. El panorama diagnóstico se vuelve profundamente borroso. Y eso es exactamente lo que ocurre con lo que, a mi parecer, es la discriminación más invisible hoy en día. Y la más normalizada también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me refiero al edadismo, la discriminación por edad. Y bueno, en la exploración a fondo de hoy vamos a meternos de lleno en dos universos que, fíjate, están intentando crear una nueva máquina de rayos X para este problema. Y con enfoques muy distintos, además. Bastante. Tenemos sobre la mesa un análisis de dos obras publicadas muy recientemente, ahora en este 2025. Ok, vamos a desempacar esto. Por un lado tenemos edadismo, la discriminación del siglo XXI. Un título fuerte. Sí, y es un compendio masivo, institucional, respaldado nada menos que por el INSERSO, en España, y bueno, un ejército entero de académicos. Así es. Y por el otro lado tenemos Reescribiendo el edadismo, que es un manual de Ronald Echeverría. O sea, el objetivo de nuestra inmersión hoy es desentrañar cómo estos dos enfoques abordan el mismo abismo generacional. El académico contra el corporativo. Exacto. Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos extraer para desmantelar esta barrera de una vez por todas? Bueno, para desmantelar cualquier mecanismo, primero hay que entender sus engranajes básicos, ¿no? Lógico. Y lo que resulta súper revelador de estos dos textos, a ver, es que a pesar de venir de galaxias metodológicas completamente opuestas, Sí. ambos plantan su bandera inicial en el mismísimo territorio, Ujú. que es el marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud. Ah, la famosa definición de la OMS, sí. Exactamente. O sea, la OMS no ve la discriminación como un evento ahí aislado, sino como una cadena. Una cadena de 3 eslabones muy específicos. ¿Qué es la tríada esta de estereotipos, prejuicios y discriminación, verdad? Esa misma. O sea, si lo aterrizamos a la realidad cotidiana de quienes nos escuchan, esto tiene una progresión lógica casi implacable. El primer eslabón, a ver, el estereotipo, es puramente cognitivo, Es el cómo pensamos. tal cual. Es esa idea preconcebida de que, no sé, alguien mayor inevitablemente va a ser lento con un software nuevo. Claro. O por el otro lado, que alguien joven carece de compromiso, digamos. Exacto. Y luego, eso muta hacia el segundo eslabón, que es el prejuicio. Y ahí ya invadimos el territorio emocional. Ahí ya es cómo sentimos. Ajá. Es esa incomodidad silenciosa que siente un gerente de 30 años al tener que darle órdenes a un subordinado de 55, por ejemplo. Sí, esa tensión en el aire. Y finalmente, bueno, la cascada termina en la discriminación, que es la acción pura y dura. Es el cómo actuamos. Exactamente. El momento literal en que un currículum se va a la trituradora del papel simplemente por la fecha de nacimiento que dice arriba. Y hasta ese punto, fíjate, el diagnóstico de ambas obras es idéntico. Están en la misma página. Totalmente de acuerdo. Pero es justo después de esta definición donde los caminos se separan de manera radical. Sí, ahí bifurcan feo. Totalmente. Mira, el trabajo del INSERSO es un esfuerzo por cartografiar el problema desde una perspectiva muy macro. Disecciona el fenómeno usando, digamos, las herramientas de la sociología, la psicología. El derecho también, leí por ahí. Sí, el derecho, las políticas públicas. Su meta al final es generar una comprensión estructural y sentar las bases para futuras legislaciones. O sea, es un documento muy descriptivo. 100% descriptivo. A ver si me sigas con esta analogía. Es como tener el mapa topográfico más exhaustivo posible de una montaña increíblemente peligrosa.
Ajá, me gusta. donde un equipo de geógrafos te detalla cada elevación, el nivel de oxígeno en cada tramo, el tipo de roca. Que es información vital, claro. Vital. Pero luego miras el libro de Echeverría y te das cuenta de que tiene un ADN completamente distinto. Totalmente. A él como que no le interesa tanto la geografía abstracta de la montaña. No, para nada. Él quiere ser el manual de supervivencia del alpinista que ya se está congelando a mitad del ascenso. O sea, su enfoque es transformacional, es aplicado. Sí, busca alterar las prácticas dentro de las empresas mañana por la mañana. Exacto. Y esa diferencia entre, digamos, cartografiar el terreno hostil y sobrevivir en él es fundamental. Claro. Porque una vez que tienes el mapa de la discriminación, la pregunta que cae de madura es, ¿por qué existe este terreno hostil en nuestra sociedad moderna? Sí, ¿por qué discriminamos por edad sistemáticamente en empresas que, presumen de ser súper innovadoras? Exactamente. Y para responder a eso, lo fascinante aquí es que la obra enfocada en el mundo corporativo recurre a una herramienta súper inesperada, A ver. la neurociencia. Uf, ese es un salto fascinante, porque el compendio académico del IMSERSO detalla todas las variables sociales habidas y por haber, pero curiosamente le falta ese cable a tierra neuroconductual. Tal cual, se queda en lo social. Sí, te explica que el sesgo existe, pero no qué demonios está ocurriendo en la sinapsis de nuestro cerebro para que se genere, ¿no? Exacto. Y Echeverría, en cambio, digamos que operacionaliza el problema usando el modelo del cerebro triuno. Ok, a ver, recuérdanos cómo es eso. Básicamente, plantea que tenemos un esquema evolutivo de 3 niveles en el cerebro que conspira silenciosamente para crear el edadismo. ¡Wow! Una conspiración neurológica. Tal cual. A ver, vamos a recrear cómo funciona esa conspiración en tiempo real. Imagínate a un reclutador joven revisando perfiles en una plataforma de empleo. Ok, lo tengo. De pronto, aparece el perfil de un candidato de 60 años. En cuestión de milisegundos, ojo, milisegundos, la parte más primitiva del cerebro de este reclutador, que es el cerebro reptiliano, Toma el control. toma el control absoluto. Esta área está diseñada para una sola cosa en la vida. Supervivencia. Exacto. Escanea el entorno buscando amenazas y agrupa el mundo en dos. En mi tribu y en los demás. O sea que al ver una edad muy diferente a la suya, el cerebro reptiliano de este chico no ve 3 décadas de experiencia invaluable. Para nada. Ve a un extraño fuera de la tribu. Lanza una alerta biológica de peligro. ¡Qué locura! O sea, un mecanismo de defensa prehistórico activándose en una oficina moderna con aire acondicionado. Literalmente. Y asumo que esa señal de peligro no se queda ahí, congelada, no, sino que sube de inmediato al siguiente nivel, al sistema límbico, Directo a la amígdala, sí. que es, digamos, nuestra gran central de alarmas emocionales. Exactamente. Y ahí es donde esa alerta de supervivencia, que era muy instintiva, se traduce en una emoción ya tangible, el prejuicio. O sea, el reclutador, sin tener idea de por qué, siente una punzada de ansiedad real. Este candidato no va a encajar en la cultura de, no sé, ping-pong y viernes casuales de la oficina. Claro. Es un rechazo que, se siente en el estómago mucho antes de que se articule una sola palabra lógica. Y esa es la trampa perfecta. Porque, aceptémoslo, a nadie le gusta pensar que toma decisiones de trabajo basadas en un miedo irracional. Obvio no. Así que el problema sube, digamos, al jefe de operaciones del cerebro, al neocórtex. La capa más evolucionada. Esa misma, el centro del pensamiento lógico, racional, analítico. Pero, si entiendo bien, en este escenario el neocórtex no actúa con objetividad. Actúa casi como un abogado defensor corrupto, ¿no? Me encanta esa imagen. Sí, su trabajo es, básicamente, encontrar una coartada profesional y aceptable para justificar la incomodidad de la amígdala. Y el miedo del cerebro reptiliano que empezó todo. Exacto. Así que el neocórtex inventa argumentos de negocios que a simple vista suenan impecables. Claro, el neocórtex dice cosas como, no es que me incomode su edad, para nada. Es que está sobrecalificado para la posición. Esa es clásica. Clásica. O la de, seguramente su curva de aprendizaje con nuestro nuevo software va a ser demasiado lenta. Sí, o mi favorita personal, no va a ser lo suficientemente flexible para nuestra metodología ágil. Esa duele. Básicamente convierte un sesgo puramente biológico en una decisión corporativa que parece 100% objetiva. Totalmente racionalizada.
Pero, a ver, detengámonos a pensar en las implicaciones de todo esto, porque es fuerte. Si el edadismo es esencialmente un fallo de fábrica de nuestro cerebro prehistórico tratando de protegernos, no le estamos dando a las corporaciones la excusa perfecta. Es pura biología humana. No podemos luchar contra millones de años de evolución. Claro, entiendo tu punto. Pero esa sería una lectura demasiado cómoda. Y de hecho, el enfoque corporativo plantea exactamente lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, entender el mecanismo neurocognitivo no te da una carta de impunidad, es más bien el inicio de la responsabilidad gerencial. Explícame eso. O sea, si un director de recursos humanos ya sabe que el cerebro de su equipo los está saboteando constantemente con esta trampa evolutiva, Ajá. ya no puede tratar el problema con simples charlitas motivacionales, me explico. Tiene la obligación técnica de implementar sistemas, filtros y métricas que intercepten ese sesgo reptiliano antes de que alguien firme una carta de rechazo. Claro. Lo que a fin de cuentas nos obliga a salir del laboratorio cerebral y entrar al verdadero campo de batalla, ¿no? Los departamentos de recursos humanos. Donde las papas queman, sí. Donde las papas queman, exacto. Porque, a ver, esas justificaciones súper elegantes del neocórtex terminan destruyendo carreras reales. Dejan a millones de profesionales fuera del sistema productivo. Es un impacto brutal. Y en este punto, me parece que las fuentes nos muestran dos fotografías muy distintas de la misma realidad laboral. O sea, el texto institucional, el del IMSERSO, aporta una documentación exhaustiva, sí, de las barreras de entrada. Te describe estadísticamente el problema. Exacto, con números te dice cómo el mercado excluye al talento senior. Es una radiografía de los síntomas del mercado. Y ojo, es súper indispensable para entender la magnitud de la crisis a nivel macro. Claro. Pero el enfoque corporativo, al venir de, digamos, las trincheras... Sí, Echeverría, que es headhunter, ¿no? Exacto. Al provenir de este entorno de consultoría, de desarrollo organizacional y selección de talento, no se queda solo en la denuncia con estadísticas. Destapa la cocina interna de recursos humanos. Uy, sí. Y responde a eso que nadie quiere decir en voz alta en las oficinas. Habla de las verdaderas conversaciones a puerta cerrada. Del miedo real, por ejemplo, del jefe joven a que el empleado mayor quiera, no sé, arrebatarle el puesto. O de la percepción, que es muy errónea, por cierto, de que el talento senior es automáticamente más caro solo por existir. Totalmente. Pero, ¿sabes qué me parece un golpe maestro en este enfoque aplicado? ¿Qué cosa? El llamado al famoso reskilling. Pero, a ver, no he entendido simplemente como tomarte un cursito online de Excel los fines de semana. No. Es más profundo. Es un proceso de desaprender hábitos de trabajo obsoletos, de reprogramarse. Y sobre todo este enfoque propone un cambio de narrativa que, a ver, parece sutil en papel, pero en la práctica lo cambia todo. Totalmente de acuerdo. Sugiere erradicar por completo esta etiqueta de adulto mayor vulnerable y reemplazarla, fíjate bien, por talento senior valioso. Es que el peso de la semántica en el mundo de los negocios es incalculable, de verdad. Gigante. A ver, piénsalo así. Cuando una organización usa el término adulto mayor vulnerable, ¿qué fibras internas está tocando? No sé, da lástima, ¿no? Está activando el área de responsabilidad social corporativa. Está básicamente pidiendo un presupuesto basado en la caridad. Claro, en la cuota de inclusión. Exacto, en hacerlo moralmente correcto. Y seamos honestos, nadie contrata a un vulnerable para liderar el proyecto más importante y millonario de la empresa. Tienes toda la razón. Es como si el candidato llegara casi pidiendo un favor. Así se siente. Pero al hacer ese rebranding corporativo radical hacia talento senior valioso, la conversación cambia de departamento por completo. Cambia de liga. Sí, ya no estás en responsabilidad social, mi amigo. Estás en estrategia y operaciones. Estás vendiendo un activo de alto rendimiento. Exacto. Ofreces, no sé, décadas de pensamiento crítico, resiliencia comprobada ante crisis económicas que un gerente joven, pues, nunca ha vivido en carne propia. Y una red de contactos que vale oro. Oro puro. Es vender una ventaja competitiva que el resto del mercado, cegado por su amígdala y su cerebro reptiliano, Está subestimando de una manera escandalosa. escandalosa, sí. Pero bueno, para que ese activo sea verdaderamente competitivo hoy en día, hay un elefante gigante en la habitación que no podemos ignorar. La tecnología.
La tecnología. Porque por mucha inteligencia emocional e intuición histórica que tenga, digamos, un profesional senior, el mercado actual te exige dos cosas. Velocidad de ejecución y dominio técnico. Y eso nos lleva, a la herramienta más disruptiva de nuestro tiempo, donde además ambos textos chocan de frente de una manera espectacular: la inteligencia artificial. Así es, y aquí el contraste es fuertísimo. A ver, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa para quienes nos escuchan. Llevamos, ¿qué? Décadas comprando esta narrativa casi apocalíptica donde la tecnología es la gran apisonadora generacional, ¿no? Que viene a dejar a todos sin trabajo. Sí, nos dicen que cada nueva innovación deja automáticamente obsoletos a los mayores de 50. Y parece que el compendio académico se hace eco de este temor. Totalmente. Ellos abordan la IA y la digitalización predominantemente desde una óptica de riesgo. Hablan mucho de brechas, ¿verdad? Sí, de ensanchamiento de brechas y del peligro inminente de exclusión tecnológica. Es una visión muy proteccionista, digamos. Asumen que la IA es como una montaña demasiado empinada para quienes no la hicieron con un iPad en la mano. Exacto. Sin embargo, la perspectiva corporativa que estamos analizando, el libro de Echeverría, hace un cruce de variables fascinante aquí. A ver, cuéntame. Fusiona el edadismo, la neurociencia, la empleabilidad y la inteligencia artificial. Y llega a una conclusión súper contraintuitiva. ¿Cuál? Que la IA no es el verdugo del talento senior. Es su gran ecualizador. ¡Guau! Me encanta. Y de hecho, me fascina la metáfora que usan de que la IA es como un traje de Iron Man para el profesional mayor. Es buenísima la imagen. Sí. Pero, a ver, dejemos la teoría por un segundo y bajemos esto a la realidad de, no sé, de una oficina típica un martes a las 10 de la mañana. ¿Ok? ¿Cómo se ve ese traje de Iron Man, puesto literalmente en alguien de 60 años? Pienso, por ejemplo, en una crisis de logística. Buen ejemplo. Un gerente joven de 25 años domina un software complicadísimo y te puede generar 15 rutas alternativas en 5 minutos. Súper rápido, claro. Rapidísimo. Pero quizás le falte la experiencia en la cancha para prever que un proveedor clave en otra región va a colapsar bajo presión. Porque el gerente senior ya lo vio pasar, idéntico, en la crisis del 2008. Ahí está el punto. Ese es el escenario perfecto, fíjate, para ilustrar el concepto de productividad senior aumentada. Productividad aumentada, ok. La capacidad de negociación compleja. Ajá. Pero efectivamente es más lento procesando cientos de líneas de datos brutos en una hoja de cálculo. ¿Qué es lo normal? Sí, antes, hace 5 años, esa lentitud operativa lo dejaba fuera de la jugada, lo hacían a un lado. Pero ahora, utiliza herramientas de IA generativa para cerrar esa brecha técnica en segundos. O sea, le pide a la máquina que analice la base de datos pesada y le genere los escenarios numéricos instantáneamente. Exacto. Subcontrata la velocidad de procesamiento a la máquina. Claro, y él se queda con la toma de decisiones de alto valor estratégico. Tal cual. Es como, a ver, un profesional joven puede pedirle a la IA que le redacte un contrato complejo o un plan de marketing y creer ciegamente que el primer borrador que escupe la máquina es brillante. Pasa todo el tiempo. Pasa siempre, pero el profesional senior usa la IA para generar el mismo borrador en segundos, pero él sí tiene el ojo clínico. Y la sabiduría ética, sobre todo. Exacto, para saber exactamente qué parte de ese texto robótico no tiene ningún sentido en el mundo real de los negocios. ¿O qué cláusula, digamos, ofendería a un cliente histórico con el que llevan trabajando 20 años? Totalmente. O qué tono es el verdaderamente correcto para esa industria. O sea, se convierte en una sinergia donde la edad cronológica deja de importar por completo. Porque la capacidad de entregar un resultado final pulido, profundo y rápido es simplemente insuperable. Es, digamos, la humanización de la herramienta técnica. Y eso transforma el debate sobre la empleabilidad de raíz, ¿no? Por supuesto. Ya no se trata de pedirle a una empresa que sea inclusiva por bondad o por caridad. No. Se trata de demostrarles, con hechos, que un profesional con 30 años de sabiduría de mercado, equipado con el procesamiento brutal de datos de la IA, Es una máquina. es el empleado más letal y eficiente que pueden tener en su nómina. ¡Qué potente! Y bueno, todo este recorrido desde mapear el terreno académico y diseccionar la química del prejuicio en nuestro cerebro hasta ver cómo la IA redefine la productividad, Ajá. nos lleva inevitablemente a una comparación final,
Un análisis FODA, dirían algunos, de ambas obras. Sí, fortalezas y debilidades. Exacto. Y fíjate que me resulta muy revelador que las fuentes que analizamos hoy no presentan a estos libros como enemigos peleándose. No, para nada. Parecen casi como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente justo por las carencias del otro. Es que así es. Si analizamos, por ejemplo, las fortalezas de la obra impulsada por el Imserso, su mayor superpoder es, sin duda, la legitimidad. El peso de la institución. Claro, un documento respaldado por tantas universidades y múltiples autores crea, digamos, un blindaje científico casi indestructible. Te da confianza. Te proporciona una profundidad bibliográfica que, es súper esencial para estructurar políticas públicas a nivel nacional. Sí. Y además abarca temas periféricos que son vitales, como la salud mental y la interseccionalidad del problema. Pero claro, ese peso institucional masivo también tiene un costo alto, ¿no? Sí, la lentitud. Y al intentar ser un mapa tan exhaustivo de todo, corre el riesgo de caer en una intelectualización excesiva. La clásica trampa académica. La clásica. O sea, logramos una comprensión prístina, perfecta del problema. Publicamos papers maravillosos que ganan premios. Pero el lunes en la mañana, las oficinas de recursos humanos siguen operando exactamente igual que hace 20 años. Tal cual. Cero impacto en la práctica. Además, al ser un coro de voces académicas tan estructurado, sacrifica el storytelling, ¿no? Sí, la conexión emocional se pierde. Y esa narrativa emocional es la que verdaderamente convence a un CEO de cambiar la cultura de su corporación. Y ahí es donde entra Echeverría. Por el contrario, digamos, la fuerza gravitacional de su trabajo reside en su agilidad. Es súper práctico. Utiliza un lenguaje directo, anclado en la experiencia de alguien que ha lidiado con nóminas, con despidos, con contrataciones reales en la vida real. Sí, se nota que ha estado en las trincheras. Tiene una capacidad de movilización inmediata y lo logra a través de marcos de acción muy estructurados, como el modelo que propone para intervenir directamente en las empresas mañana mismo. Ah, claro. Ese modelo, el famoso acrónimo RESCRIBE. Ese mero. A ver, me parece uno de los aportes más pragmáticos de toda nuestra inmersión de hoy. No es solo una lista linda de buenas intenciones. Es un manual de operaciones duro y puro. Te dice el paso a paso. Sí. Y aunque abarca muchos pasos, hay dos letras que, para mí, son el corazón absoluto de toda esta transformación que propone. A ver, ¿cuáles? La R inicial, que es reconocer los sesgos, porque, volviendo a nuestra metáfora del inicio, la de la radiografía, Sí. no puedes operar a un paciente si el hospital entero finge que no hay ninguna fractura, ¿verdad? Lógico. Tienes que ver el hueso roto. Exacto. Obliga a las organizaciones a sentarse y admitir, oigan, tenemos un cerebro reptiliano tomando decisiones aquí. Es un golpe de honestidad muy fuerte. Fuerte, pero necesario. Y luego me quedo con la I, que es integrar la inteligencia artificial. Para mí, ese es el acelerador. Pasa de la teoría a la acción rápida. Sí, pasa de la simple reflexión psicológica o moral a la competitividad dura y pura en el mercado. Es un mapa de ruta diseñado para la ejecución total. Sin embargo, también hay un flanco débil que no podemos ignorar en este enfoque corporativo. ¿Ok? ¿Te escucho? Y es que la practicidad a menudo sacrifica la profundidad metodológica. Claro. Entiendo por dónde vas. Me pongo en los zapatos de un director general de una corporación muy tradicional o de un creador de políticas públicas del gobierno. Ajá. Imagínate esa reunión. Si alguien llega con un modelo neurocognitivo súper ágil, basado más que nada en la consultoría y en la marca personal de un experto. Por muy lógico que suene, Sí, por muy brillante y aplicable que suene, la primera reacción del sistema burocrático va a ser pedir datos duros, ¿no? A ver, ¿dónde están los papers que avalan esto? exactamente. O sea, ¿no existe un riesgo gigantesco de que el establishment corporativo o gubernamental descarte estas herramientas transformadoras simplemente argumentando que carecen del peso de cientos de investigaciones universitarias? Es un riesgo absoluto. Tienes toda la razón. Y fíjate que es precisamente por eso que la conclusión más profunda de este análisis es que forzar una competencia entre ambos enfoques es un error estratégico garrafal. No deberían competir. No son mutuamente excluyentes, para nada. Son, digamos, el reverso y el anverso de la misma moneda. ¿Se necesitan? ¿Sí? El compendio académico, el del Imserso, te dice, aquí está la evidencia científica e irrefutable de que el edadismo es un problema social sistémico. Ok.
y necesitas esa autoridad, ese blindaje, para validar la gravedad de la crisis en la sala de juntas. Para que te tomen en serio de entrada. Exacto. Y una vez que la junta directiva acepta el diagnóstico gracias a esa ciencia dura, ahí entra el manual corporativo de Echeverría y dice, perfecto, ahora que ya lo vemos, vamos a reprogramar el cerebro de sus reclutadores y vamos a entrenar a todo su talento senior con inteligencia artificial. O sea, es una maniobra de pinza perfecta. Una pinza estratégica, sí. Desde arriba te viene toda la presión de la política pública y el rigor académico innegable. Y desde abajo, desde adentro de las trincheras, aplicas la innovación táctica, la neurociencia y el reskilling tecnológico. Así atacas el problema por todos los frentes. Y ojo, dimensionar este esfuerzo conjunto no es un simple ejercicio intelectual para un foro de negocios de fin de semana. No. La urgencia es real. Estamos presenciando, a nivel global, una reconfiguración demográfica sin precedentes en la historia humana. Las pirámides poblacionales ya se invirtieron en muchos países. Literalmente. Y esto significa que el talento senior ya no es, un grupo marginal que necesita de nuestra simpatía o caridad. Para nada. Matemática y económicamente hablando, son el núcleo inevitable del futuro productivo de la humanidad. No hay de otra. Totalmente. Las economías y las empresas que no integren esta realidad pronto y que sigan operando, digamos, con esos modelos mentales obsoletos del siglo XX, ¿Qué les va a pasar? se van a asfixiar solas por la falta de talento calificado. Así de simple. Estoy completamente convencido de eso. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa una última idea para quienes nos escuchan. Adelante. Una idea que, fíjate, hace que el edadismo sea un fenómeno excepcionalmente peculiar frente a cualquier otra forma de exclusión en la sociedad. A ver, te sigo. Cuando hablamos de cualquier otro prejuicio, ya sea discriminación de género, por origen, por creencias religiosas o lo que sea, ¿Sí? generalmente estamos hablando de el otro, ¿no? De alguien distinto a nosotros. Y es muy fácil para el cerebro distanciarse de ese problema. Claro, lo ves desde afuera. Exacto. Pero el edadismo contiene una ironía que es tan pero tan cruel como fascinante. Que todos vamos para allá. Que todos vamos para allá. Si tenemos la inmensa fortuna de no morir jóvenes, absolutamente todos los que estamos analizando y viviendo este problema hoy, cruzaremos esa línea invisible. Tarde o temprano, nos vamos a convertir en el talento senior del mañana. es el único grupo minoritario al que todos aspiramos unirnos. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Tal cual. Y con esto en perspectiva, y recordando cómo nuestro propio cerebro primitivo nos engaña todos los días, creo que vale muchísimo la pena preguntarnos hoy, ¿qué sesgos estamos racionalizando o permitiendo en nuestras oficinas que irremediablemente van a terminar cerrándole la puerta en la cara a nuestra propia versión del futuro dentro de 10 o 20 años? Es una pregunta durísima, pero súper necesaria. Es una reflexión obligada, creo yo, para encender de una vez por todas nuestro neocórtex. Y apagar ese instinto de supervivencia mal enfocado. Exactamente. Al final del día, el reto está en diseñar hoy el mercado laboral en el que querremos trabajar nosotros mañana. Gran inmersión. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente exploración, a fondo.